emergiendo desde el agua, como si fuera un lugar salido de un cuento de hadas. Venecia es una ciudad de extremos. Un destino romántico de puentes y canales, y una ciudad en ruinas, que se desmorona lentamente, hundiéndose en el mismo barro que la vio nacer hace más de 1000 años. Los orígenes tempranos de Venecia son oscuros, algo adecuado, y en sintonía, para una ciudad que se elevó del fango. Antes de que se construyera la ciudad, estas tierras, más allá de los límites septentrionales del mar Adriático, estaban habitadas por el pueblo de los venetos, quienes le dieron nombre a la zona. Su lengua, el veneto propiamente dicho, era un idioma extinto que compartía características tanto del latín como de las lenguas germánicas locales. La ciudad se extiende sobre una serie de 119 islas, que emergen de una amplia laguna situada entre la tierra firme y el mar abierto. Hasta su fundación, se encontraba habitada por unos pocos habitantes, que vivían sobre el agua de la laguna en palafitos, construcciones realizadas dentro del lago sobre estacas. Estos pobladores subsistían principalmente de la pesca y de la extracción de sal. Los vénetos tuvieron que defenderse de la invasión de los galos que llegaron de los Alpes centroorientales, y cuando las incursiones se hicieron demasiado numerosas y violentas, prefirieron aliarse con los romanos. Finalmente, terminaron siendo absorbidos por estos últimos, y desaparecieron. Se aliaron con Roma en 182 a.C., y su cultura cedió gradualmente a la romanización. No hay documentos que sobrevivan a la época de su fundación, pero se estima que la ciudad fue oficialmente fundada al mediodía del 25 de marzo del año 421. Los primeros colonos vivían en estructuras rudimentarias hechas de madera, cañas y arcilla. Los pescadores y refugiados que vivían allí en tiempos romanos, construyeron sus sencillos hogares a lo largo de la costa arenosa y en las pequeñas islas que salpicaban los humedales. A medida que la población crecía, tuvieron que idear una forma de construir donde no había tierra firme en absoluto. Comenzaron conduciendo largos postes de madera directamente en el fango que yacía debajo del agua. Utilizaron variedades de madera resistentes al agua, como el alerce y el roble. Solo la iglesia de Santa María de la Salute requirió el uso de más de 1 millón de estacas para construir su base. La mayor parte de esta madera se obtuvo de los bosques de Croacia, Montenegro, Eslovenia e Italia del Norte, y fue transportada a Venecia por agua. Debajo del fango suave, se encuentra una capa de arcilla sólida llamada caranto. Este material denso se encuentra a 2 metros por debajo de la superficie, pero en algunas áreas puede encontrarse a una profundidad de hasta 10 metros. En los primeros días, los postes eran colocados por hombres con grandes pilotes que sujetaban a mano, un trabajo difícil y potencialmente peligroso. Los postes de madera se colocaban en forma de espiral, desde el centro, hacia los bordes de la estructura. Estos postes eran asegurados con 2 capas de tablones horizontales y luego con piedra, casi siempre una variedad impermeable de piedra caliza extraída en Istria, Croacia. Finalmente, por encima, se construía el edificio. Estos se construían generalmente con ladrillos. Luego, se usaba la densa variedad de piedra caliza para proteger las paredes de ladrillo del agua salada de la laguna. Estas técnicas habían sido utilizadas en otros lugares por los romanos, pero los venecianos mejoraron inclusive aquellas técnicas arquitectónicas preexistentes. A medida que los edificios se volvían más grandes y pesados, los postes de madera se colocaban más cerca unos de otros, para soportar más peso. Generalmente tenían una longitud de 5 o 6 metros y no siempre podían alcanzar la capa resistente de arcilla. Si el caranto era demasiado profundo para alcanzarlo, los postes se colocaban tan cerca unos de otros que no había prácticamente espacio entre ellos. A medida que se colocaba peso sobre estos soportes, el fango debajo se compactaba tanto que se volvía tan estable como la arcilla del caranto. La mayor parte del terreno hecho por el hombre, que sobrevive de Venecia, se creó en los siglos XV y XVI, pero algunas construcciones se crearon incluso mucho antes. Tal es el caso del campanario de San Marcos, cuya estructura colapsó en 1902, lo que dio a los historiadores la oportunidad de investigar lo que había debajo. Para su sorpresa, la base se había creado en el siglo X, y los postes utilizados tenían aproximadamente 4 metros de longitud. Los tablones se colocaron sobre estos postes, y la piedra subsiguiente añadió otros 3,5 metros de altura a la base. Los postes de madera todavía están en su mayoría intactos, preservados por el propio fango. La madera se mineralizó, volviéndola casi tan dura como la piedra. La falta de oxígeno y el alto contenido mineral en el agua salada y fangosa aceleraron el proceso, dando a Venecia su duradera base.
Venecia fue un importante centro comercial entre Europa y el cercano Oriente, acumulando inmensas riquezas a lo largo de los siglos a través del comercio de sal, especias y bienes de lujo. Con el tiempo, se convirtió en un poder formidable en la región y contaba con una gran armada. Su ubicación acuática la protegía de los enemigos. Cuando el hijo de Carlomagno, Pipino, intentó invadir, ni siquiera logró llegar a la ciudad. Venecia alcanzó su apogeo en el siglo XV. Después de eso, gradualmente declinó y fue conquistada por Napoleón en 1797. En la actualidad, un nivel del mar 2 metros más alto que el nivel en el que se construyó originalmente la ciudad, está causando estragos. Inclusive, se han diseñado compuertas móviles para detener la marea y posponer la inevitable destrucción de la ciudad flotante. Hoy en día, la ciudad vive del turismo y de su rol como centro cultural, y de universidades importantes. Sin embargo, sobrevive indefensa a la migración de sus habitantes, ocasionada, sobre todo, por el impacto negativo del turismo de masas y de las dificultades prácticas de la vida en la laguna. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.